El anciano vendía sus últimas posesiones en el mercado para comprar un regalo para su nieta. Cuando un empresario adinerado notó su estatua mojada, era una mañana fría y despejada. El anciano temblaba y se levantó lentamente de la cama. El aire en la habitación era tan frío como una bodega. Sus articulaciones protestaban, emitiendo un suave crujido con cada movimiento. Se puso su vieja bata de lana y, abrazándose a sí mismo, se dirigió lentamente hacia la cocina. Bueno, otro día ha llegado, murmuró apenas suprimiendo un suspiro. Sus palabras se disolvieron en el silencio de la casa, que desde hacía mucho tiempo se había convertido en su única compañía. La casa donde vivía era vieja, deteriorada y fría. Las paredes, que alguna vez fueron de colores brillantes, ahora estaban opacas y descascaradas. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies, recordándole con cada paso lo deteriorada que estaba su vivienda. El sistema de calefacción necesitaba reparaciones desde hacía mucho tiempo, pero él no tenía ni el tiempo ni el dinero para eso. Aún así, se había acostumbrado a estas condiciones, como a muchas otras cosas en su vida. Alguna vez vivió de manera muy diferente. Hubo tiempos en los que su hogar estaba lleno de calidez y risas, cuando el vino fluía libremente y la compañía de buenos amigos era una delicia frecuente. Vestía trajes caros, conducía los mejores coches y su vida parecía una celebración sin fin. Pero ahora, todo eso era solo un recuerdo, a veces tan distante como su juventud. En la cocina, se preparó una taza de té caliente. El sonido del agua hirviendo y el suave aroma del té llenaron el pequeño espacio, trayendo consigo una mínima medida de consuelo. El desayuno fue modesto, un trozo de pan y un poco de mantequilla. Con eso, se sentó junto a la ventana, mirando el patio cubierto de nieve mientras algunos transeúntes cruzaban apresuradamente la calle envueltos en abrigos cálidos. Después del desayuno, se dirigió a su estudio. Este pequeño y abarrotado lugar era sagrado para él. Allí, entre partituras polvorientas y un viejo piano, pasaba la mayor parte de sus días. Durante la mitad de su vida había sido compositor, creando melodías simples para anuncios y pequeñas producciones. Pero en lo más profundo de su alma, siempre había soñado con crear algo grandioso, algo que viviera por siglos. Ese sueño lo había sostenido en los últimos años, mientras se aferraba desesperadamente a cada nota, cada melodía, con la esperanza de que algún día lograría crear esa obra maestra. Hoy no fue la excepción. Se sumergió en sus partituras nuevamente, tocando acordes, comparando sonidos. Las horas pasaron sin que él lo notara hasta que el hambre le recordó su presencia. Al regresar a la cocina, descubrió que sus provisiones estaban casi agotadas. Rebuscó en su billetera con la esperanza de encontrar algo de dinero, pero solo encontró unas pocas monedas pequeñas. El dinero se ha acabado otra vez, pensó amargamente. Necesito encontrar una solución. Su pensión era modesta y hacía tiempo que no alcanzaba para cubrir ni las necesidades más básicas. Cuando era más joven, a veces lograba ganar algo tocando en un café local para los clientes, pero con la edad, incluso ese trabajo desapareció. Ahora, su apariencia envejecida era más probable que ahuyentara a las personas en lugar de atraerlas. Permanecía solo, pasando sus días entre las frías paredes de su hogar. Su hijo, el único pariente cercano con el que tenía algún contacto, había dejado de hablarle hacía mucho tiempo. Otros parientes, hermanos y hermanas, le parecían aburridos y ajenos. La única alegría en su vida era su nieta. Vivía cerca y a veces, después de la escuela, iba a visitarlo. Estaba a punto de cumplir 11 años y él agonizaba pensando en qué regalo darle. La amaba más de lo que nunca se atrevió a admitir, ni siquiera a sí mismo. Parece que tendré que ir al mercado otra vez, murmuró, reuniendo sus escasas pertenencias en una vieja bolsa. Lo más importante es asegurarme de que alcance para el regalo y llegar hasta el próximo pago de la pensión. Y después, quién sabe. Con estos pensamientos, se puso su viejo abrigo desgastado, subió el cuello y respiró profundamente antes de salir.
El aire helado lo envolvió inmediatamente, obligándolo a encogerse aún más. Se dirigió lentamente hacia un pequeño mercado de pulgas cercano, con la esperanza de que ese día le trajera algo de suerte. El camino al mercado era corto, pero cada paso enviaba una punzada de dolor a través del cuerpo del anciano. Hacía tiempo que había dejado de disfrutar esos paseos matutinos, pero la vida no le dejaba otra opción. Avanzaba por las aceras heladas, escuchando el crujir de la nieve bajo sus pies y observando cómo los pocos transeúntes se apresuraban en sus asuntos, envueltos en abrigos cálidos y bufandas esponjosas. Sus rostros estaban escondidos detrás de cuellos levantados y solo las nubes de vapor que escapaban de sus bocas delataban su presencia en la mañana fría. Cada paso lo acercaba más al mercado, pero al mismo tiempo lo sumergía más profundamente en un sentimiento de decepción y tristeza. Recordó los tiempos en que su vida era lo opuesto a lo que era ahora. Hace solo unas décadas, él era un compositor renombrado. Su música resonaba en muchos hogares y su nombre era bien conocido. Escribía para intérpretes famosos, era invitado a estrenos y conciertos, y era respetado en los círculos sociales por su talento y habilidad. Pero el tiempo había borrado inexorablemente esos días, dejando solo recuerdos que se desvanecían con cada año que pasaba. «Espero que lleves alegría a alguien», susurró a la estatua, «como una vez se la llevaste a mi padre». Con estas palabras, suspiró y se sentó en un banco bajo junto al puesto, hundiéndose en pensamientos sobre lo que le esperaba. De vez en cuando miraba a las personas que pasaban, pero su mirada siempre volvía a la estatuilla, como si fuera el último vínculo con un mundo que hacía tiempo había desaparecido para él. Estas sombras del pasado lo perseguían sin descanso, como si le recordaran que el tiempo pasaba y era implacable. Pero en lo más profundo, a pesar de los años y las pérdidas, todavía tenía esperanza. Esperaba que aún le quedara tiempo para terminar su obra, para dejar una huella en este mundo que no se desvaneciera con los años. Tal vez algún día alguien escucharía su melodía y entendería que provenía de las profundidades de un alma cuya vida estaba llena de sombras, pero cuya música finalmente había encontrado la luz. El anciano permanecía sentado en el frío banco, con las manos entrelazadas sobre su regazo y la mirada perdida entre los transeúntes. Sus rostros estaban borrosos, como figuras en una vieja fotografía. El viento cortaba despiadadamente su gastado abrigo, penetrando hasta los huesos, pero hacía mucho que había dejado de notar esas trivialidades. Sus pensamientos estaban muy lejos, en otro tiempo, en otra vida que alguna vez conoció. Su memoria lo transportó a aquellos tiempos en los que su vida estaba estrechamente ligada al mundo donde reinaba la magia del cine. Era una época en la que su padre cautivaba los corazones de millones con sus películas mudas, llenas de emociones profundas y sutil humor. Su padre no era solo un actor, era el símbolo de toda una era, y su vida entera estuvo dedicada al arte. El anciano, en aquel entonces un joven, fue testigo de cómo su padre recibía premio tras premio. Entre esos premios se encontraba el mismo Oscar que ahora descansaba en su puesto, reluciendo bajo la luz matutina. Esta estatuilla era especial. Encarnaba todo el amor y respeto que el mundo sentía por su padre. Para la familia, era un símbolo de orgullo y herencia, un recordatorio de que su padre, esposo y amigo, había dejado una marca imborrable en la historia del cine. El anciano recordó el día en que su padre recibió ese Oscar. Fue una velada llena de emoción y solemnidad. El salón estaba lleno de las más grandes figuras de la industria cinematográfica, todas de pie aplaudiendo a su padre con un estruendoso aplauso. El joven de entonces, sentado en primera fila, observaba a su padre quien, a pesar de los años, seguía siendo enérgico y lleno de vida. Cuando subió al escenario para recibir el premio, su rostro se iluminó con calidez y gratitud. No era solo un reconocimiento a sus logros, era el reconocimiento a toda su vida, a todos sus esfuerzos y sufrimientos soportados por el arte. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», susurró el anciano, apenas dándose cuenta de que hablaba en voz alta. Después de la muerte de su padre, la vida cambió. Su padre dejó tras de sí un vasto legado, pero también una enorme responsabilidad.
El anciano, siendo uno de los hijos del gran actor, intentó seguir sus pasos, pero el camino era espinoso. Se dedicó a la música, soñando con crear algo que honrara el trabajo de su padre. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca alcanzó las alturas que su padre había logrado. Con cada año que pasaba, su propia estrella se apagaba, dando paso a nuevos rostros y nombres. La música, que alguna vez fue su pasión e inspiración, gradualmente se convirtió en una fuente de decepción. Sentía que su talento se deslizaba entre sus dedos, dejando solo la amargura de las esperanzas incumplidas. Era difícil aceptar que el mundo que alguna vez reconoció a su padre ahora también lo había olvidado a él. Todo ha cambiado, volvió a susurrar, tratando de encontrar la fuerza para aceptar esa verdad. Miró de nuevo el Oscar, ahora en venta. Esa estatuilla parecía encarnar toda su vida, la gloria de su padre, sus propios sueños y la amarga realización de que no había logrado cumplirlos. No era solo un trozo de metal, era un símbolo de su pasado, de lo que una vez fue y de lo que no había logrado convertirse. Cuando su padre falleció, el anciano heredó no solo la estatuilla, sino también la carga de las expectativas y comparaciones impuestas por la sociedad. La gente esperaba que continuara el gran trabajo de su padre, que llevara una vida igual de brillante y llena de logros. Pero la realidad fue diferente. No pudo convertirse en la persona que el mundo quería que fuera, y ese sentimiento de fracaso lo persiguió toda su vida. Los recuerdos, dijo para sí mismo, mirando al cielo, al final son todo lo que queda. Sabía que vender el Oscar era inevitable. Necesitaba el dinero para comprarle un regalo a su nieta y entendía que ya no podía aferrarse al pasado. Pero eso no hacía que la decisión fuera menos dolorosa. Con cada mirada a la estatuilla, veía a su padre, oía su voz, recordaba su guía y el amor que vertía en cada palabra y gesto. Estos recuerdos eran tanto un consuelo como una carga. Le recordaban la gran familia que tuvo, pero también cómo no había logrado cumplir las expectativas que le impusieron. Sin embargo, en lo más profundo, quedaba una débil esperanza. Una esperanza de que aún pudiera dejar su huella en este mundo, de que su música resonara en los corazones de las personas, como alguna vez lo hizo la obra de su padre. El anciano suspiró y cerró los ojos, dejando que los recuerdos de la gloria de su padre lo envolvieran una vez más. Esos recuerdos eran su único consuelo en la fría y triste vida que ahora llevaba. Pero ni siquiera ellos podían borrar por completo la sensación de pérdida y decepción que crecía con cada día que pasaba. El anciano permanecía sentado en el banco, observando el flujo de personas que se apresuraban con sus quehaceres. El mercado estaba animado a pesar del frío. Los transeúntes, envueltos en ropas abrigadas, se movían rápidamente, evitando el contacto visual. Algunos estaban de compras, otros simplemente paseaban, pasando el tiempo. Pero nadie se detenía en su puesto, como si su modesta mesa fuera invisible a los visitantes. Sus dedos estaban entumecidos por el frío. Se subió el abrigo alrededor del cuello y tembló. Sobre la mesa frente a él yacían los pocos objetos que logró reunir, una vieja caja de joyas, un par de figurillas de porcelana y la estatuilla del Oscar que una vez perteneció a su padre. Su brillo aún llamaba la atención. Estaba preparado para las preguntas, pero había algo especial en este hombre. No sintió ningún reproche ni juicio en sus palabras, solo un interés genuino. Esta estatua perteneció a mi padre, dijo el anciano bajando la mirada, como si hablara de algo muy personal. Mi nombre es Christopher Chaplin. Mi padre fue el gran Charlie Chaplin. Este es su premio, su memoria, su legado. El extraño se quedó paralizado, como si las palabras del anciano lo hubieran tomado por sorpresa. Miró al hombre detenidamente, estudiando cada rasgo de su rostro, intentando ver un parecido con la leyenda del cine. Charlie Chaplin, repitió suavemente, como si saboreara las palabras. Su historia es increíble, pero dígame, ¿cómo terminó aquí en este mercado vendiendo una reliquia tan valiosa? Christopher vaciló un momento, reuniendo sus pensamientos. No quería admitir su desesperación,
pero había algo en este hombre que inspiraba confianza, permitiéndole ser sincero. El tiempo ha pasado, dijo finalmente, con voz pesada, y con él, muchas cosas se han desvanecido. Ahora, todo lo que me queda es esta estatuilla. Quería conservarla como un recuerdo, pero la necesidad me ha obligado a traerla aquí. Tengo una nieta que pronto cumplirá 11 años y quiero darle un regalo. Verá, es todo lo que tengo. Los ojos del extraño se suavizaron mientras escuchaba atentamente al anciano y un atisbo de tristeza apareció en su mirada. Lo entiendo, dijo finalmente. Su historia me conmueve profundamente, pero permítame ofrecerle algo. Christopher se tensó, sin saber qué esperar. Soy un hombre de negocios adinerado, y el dinero no es un problema para mí. Le compraré esta estatuilla por la cantidad que usted decida, dijo el extraño. Pero, a cambio, me gustaría ser invitado al cumpleaños de su nieta. Quiero conocer a los descendientes de Charlie Chaplin y ver cómo su legado vive en las nuevas generaciones. Christopher quedó atónito ante la oferta. No supo qué decir, su voz temblaba de emoción, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Si esto es realmente así, dijo finalmente, entonces acepto. Usted será nuestro invitado. El hombre sonrió y extendió su mano a Christopher. Entonces, está decidido, dijo con tranquilidad. Créame, este día será especial para todos nosotros. Christopher, todavía sin poder creer su buena fortuna, estrechó la mano del extraño sintiendo como su corazón se llenaba de calor. Este encuentro, tan inesperado y extraño, no solo le trajo el dinero que tanto necesitaba, sino también la esperanza de que algo más grande los aguardaba. Mientras el extraño se alejaba, dejando sobre la mesa una suma mayor de la que Christopher jamás habría soñado, sintió que el peso que había cargado durante tantos años comenzaba a aligerarse. Quizás su vida aún no había terminado y algo inesperado le aguardaba en el futuro. Miró la figura del extraño que se alejaba, sintiendo como su corazón se hinchaba de gratitud y, por primera vez en mucho tiempo, confianza en el futuro. La mañana llegó rápidamente, como suele ocurrir antes de los eventos importantes. Christopher se despertó más temprano de lo habitual, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, lo cual era extraño dada la monotonía a la que se había acostumbrado en su vida. Pero hoy era diferente. Hoy era el cumpleaños de su nieta y el anciano no podía contener su emoción. Se levantó de la cama en silencio, cruzó el frío suelo de su deteriorada casa y se puso su mejor traje, aunque viejo, el mismo que solía usar en eventos sociales. Mirándose en el espejo, notó cuánto había envejecido. Sus ojos, alguna vez llenos de vida, ahora reflejaban cansancio y preocupación. Sin embargo, todavía había un destello de alegría, con la esperanza de darle a su nieta un día especial. Sobre la mesa yacía el regalo, una muñeca grande y hermosa con un vestido brillante, cuidadosamente envuelta en papel reluciente. No era solo un juguete, sino un símbolo de su amor y cuidado, un símbolo de lo que aún podía hacer por ella. La muñeca significaba mucho para él, no solo en términos monetarios, sino también emocionales. Tuvo que vender la estatuilla, lo único que lo conectaba con su gran padre, pero lo hizo por su nieta y esta decisión no le dejó ningún remordimiento. Tomó la muñeca con cuidado, sintiendo cómo crecía la emoción en su interior. Sabía que su nieta había soñado durante mucho tiempo con un juguete así, y ahora que su sueño estaba a punto de hacerse realidad, él se sintió un poco más tranquilo. Cuando Christopher salió afuera, la mañana estaba fresca y fría. Su aliento se convertía en pequeñas nubes blancas mientras caminaba por el camino nevado hacia la casa de su hijo. Su mente estaba llena de pensamientos sobre cómo sería recibido, cómo se desarrollaría el día. Hacía mucho tiempo que no visitaba la casa de su hijo, su relación había sido tensa y siempre se sintió un extraño allí. Pero por su nieta, estaba dispuesto a soportar cualquier cosa. Al llegar a la casa, escuchó sonidos apagados de celebración que venían desde detrás de la puerta cerrada.
Los sonidos de alegría y risas le recordaron momentos en los que había celebraciones similares en su propio hogar. Se detuvo un momento, reuniendo sus pensamientos, y luego golpeó la puerta. Su hijo, Tom, abrió la puerta y por un momento se quedó congelado de sorpresa al ver a su padre. La cara de Tom reflejaba una mezcla de asombro y ligera incomodidad, pero rápidamente se recompuso y lo invitó a pasar. «Papá, qué bueno verte», dijo Tom con una sonrisa algo forzada. «Entra, todos ya están aquí». Christopher asintió, sintiendo como el peso en su pecho se aligeraba un poco. Entró en la sala donde los invitados, familiares y amigos ya estaban reunidos. Se giraron para mirarlo, y por un momento, un incómodo silencio reinó en la habitación. Pero el silencio se rompió rápidamente cuando su nieta, Emma, corrió hacia la sala. «Abuelo», exclamó lanzándose a su cuello. «¡Qué alegría que viniste!» Christopher sintió como su corazón se llenaba de felicidad. Abrazó a su nieta con fuerza y, con una sonrisa, le entregó el regalo. «Esto es para ti, querida», dijo extendiendo la muñeca. Emma desenvolvió el regalo con cuidado, sus ojos iluminándose al ver la muñeca. «Esta es la muñeca con la que soñé», exclamó, incapaz de contener su emoción. «Abuelo, eres un mago. Sé que no fue fácil para ti venir aquí y que este regalo te costó mucho». Christopher asintió en silencio, tratando de ocultar las emociones que lo abrumaban. «Ella se merece lo mejor que puedo darle», dijo finalmente, su voz llena de suavidad y calidez. «Todo esto es para ella». Thomas hizo una pausa por un momento y, encontrando valor, colocó una mano en el hombro de su padre. «Me alegra que estés aquí, papá», dijo en voz baja. «Significa mucho para nosotros y para ella». Christopher asintió de nuevo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Sus ojos se encontraron con los de su hijo y, en ese momento, un entendimiento tácito pasó entre ellos. Esta celebración era un paso importante hacia la reconciliación, hacia la reparación de lazos perdidos hace tiempo. El peso de los años pasados parecía comenzar a desvanecerse, dando paso a un nuevo sentido de cercanía. Mientras tanto, Kate, la esposa de Thomas, entró en la habitación con un gran plato de pastel. Había estado ocupada en la cocina y apenas había interactuado con Christopher desde su llegada. Pero cuando colocó el pastel sobre la mesa y levantó la vista, su mirada se detuvo en él por un momento. Su rostro se suavizó y dijo en voz baja: «Gracias por venir. Significa mucho para Emma y para nosotros». Christopher se sintió conmovido por sus palabras. Sabía que su relación con Kate había sido tensa, pero en ese momento sintió que algo había cambiado entre ellos. Sus palabras significaban mucho para él. Hablaban de que ya no era un extraño en aquella casa. Toda la familia se reunió alrededor de la mesa con un aire de anticipación. Emma, con los ojos brillantes, tomó el cuchillo en sus manos, preparándose para cortar el pastel. Christopher, observando a su nieta, sintió como su corazón se llenaba de orgullo y amor. La había visto crecer y cada paso que daba era un pequeño milagro para él. Ahora, mientras la veía de pie frente a él, tan feliz y confiada, supo que había hecho todo lo posible para que ese día fuera especial. «Pide un deseo, Emma», dijo suavemente, sonriéndole. Emma cerró los ojos, contuvo la respiración por un momento y, luego, con una sonrisa, cortó el pastel. Todos estallaron en aplausos y la celebración continuó con renovada energía. Christopher volvió a su lugar junto a la ventana, observando la escena desde la distancia. Estaba feliz, pero al mismo tiempo era consciente de que esos momentos, como todo en la vida, eran temporales. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero hoy, en ese día, estaba contento. Los pensamientos sobre la estatuilla del alma, que ya no estaba con él, dejaron de traerle amargura. Ahora comprendía que el verdadero legado de su padre no residía en las cosas materiales, sino en las personas que amaba. En Emma, en su alegría y su risa, veía la continuación de lo que Charlie Chaplin había comenzado una vez.
Notando que Christopher estaba sentado solo, Kate se acercó y se sentó junto a él. Gracias otra vez por la muñeca, dijo. Emma está tan feliz. Es exactamente lo que soñaba. No fue nada, respondió Christopher modestamente. Ella se merece lo mejor. Kate hizo una pausa por un momento y, entrecerrando ligeramente los ojos, continuó, puede que no siempre estuviéramos de acuerdo, pero estoy agradecida de que hayas venido hoy. Significa mucho para Thomas y para mí. Christopher no tuvo una respuesta inmediata. Estaba más conmovido por sus palabras de lo que había esperado. Me alegra haber podido hacerlo, dijo finalmente. Para mí, lo más importante es verla sonreír. Kate asintió y el silencio que siguió entre ellos ya no se sintió incómodo. En ese momento, Christopher se dio cuenta de que quizás su relación aún podía repararse, que a pesar de años de malentendidos y silencio, siempre había una oportunidad para comenzar de nuevo. El ánimo festivo en la casa fue alcanzando su punto álgido. Emma, rodeada de amigos, disfrutaba de la atención y la alegría que el día había traído. Irradiaba felicidad y cada invitado en la sala sentía su alegría. Christopher, sentado a un lado, observaba todo con orgullo silencioso. Sabía que había hecho todo lo posible para que ese día fuera especial para Emma. Pero en ese momento se oyó un sonido inesperado, el timbre de la puerta. Toda la sala se quedó en silencio por un momento y luego las miradas de los invitados se desviaron de una persona a otra. Christopher sintió una ligera ansiedad. Thomas se levantó para abrir la puerta y todos retomaron sus conversaciones, aunque una sombra de incertidumbre aún flotaba en el aire. Christopher continuó observando los acontecimientos, su corazón incapaz de calmarse. La puerta se abrió y un hombre apareció en el umbral, alguien a quien Christopher reconoció de inmediato. Era Philip, el extraño del mercado, el que había comprado la estatuilla de Lascar. Iba vestido con su habitual abrigo y sombrero caros, dándole el aspecto de alguien acostumbrado al lujo. Christopher sintió una mezcla de emociones, desde sorpresa hasta un leve temor. Thomas, claramente inseguro sobre cómo reaccionar, miró a su padre con confusión. «¿Papá, es conocido tuyo?», preguntó cautelosamente, tratando de entender qué estaba ocurriendo. Christopher se levantó lentamente, sintiendo cómo la tensión aumentaba. Asintió, tratando de disimular su nerviosismo. «Sí, este es Philip», confirmó. «Nos conocimos recientemente en el mercado. Lo invité hoy, pero debo admitir que no esperaba que realmente viniera». Philip avanzó con una ligera sonrisa, saludando a todos los presentes. «Disculpen la visita inesperada», empezó, su voz profunda y tranquila. «No quería interrumpir su celebración, pero pensé que era importante estar aquí hoy». Un silencio lleno de curiosidad y desconcierto llenó la sala. Los invitados miraban a Philip con interés, sin saber qué esperar de aquella visita. Emma, notando el nuevo rostro en la habitación, se acercó a Christopher y le preguntó en voz baja, «Abuelo, ¿quién es él?». Christopher le sonrió con dulzura, tratando de transmitirle tranquilidad. «Es un viejo amigo mío», respondió, aunque sabía que no era del todo cierto. «Me ayudó recientemente y lo invité hoy para agradecerle». Emma miró a Philip con curiosidad y luego de nuevo a su abuelo, como si intentara comprender algo importante. Pero al ver la calma en su abuelo, sonrió y dijo, «Entonces deja que se quede, abuelo. Hoy es una celebración». Sentía que ese día había traído más que una simple celebración. Una chispa se había reavivado en su vida y no estaba seguro de hacia dónde lo llevaría, pero estaba listo para seguirla. La mañana después del cumpleaños era tranquila y calmada. Christopher se sentó junto a la ventana en su pequeña cocina, mirando los patrones de escarcha en el vidrio. Sostenía una taza de té caliente, pero sus pensamientos estaban lejos. El día anterior había dejado una profunda impresión en él. La visita inesperada de Philip había despertado sentimientos y recuerdos que durante mucho tiempo había tratado de reprimir.
Emma pasó toda la mañana contando la celebración del día anterior a sus padres, con los ojos brillando de alegría. Se sentía especial, rodeada del amor y la atención de su familia, y por supuesto, la muñeca de su abuelo se había convertido en su juguete favorito. Pero Christopher no podía deshacerse de la sensación de que algo más había sucedido ayer, más allá de una simple celebración. Una voz interior le sugería que la noche había marcado un punto de inflexión en su relación con su hijo y posiblemente había abierto un nuevo capítulo en su vida. Más tarde ese día, cuando el sol comenzaba a ponerse, Thomas entró en la casa de su padre. Parecía pensativo, como si se estuviera preparando para una conversación importante. «Papá, ¿puedo hablar contigo?», empezó Thomas, tomando asiento frente a Christopher. Christopher levantó la vista, ligeramente sorprendido por el tono serio de su hijo. «Por supuesto, Thomas». «¿Qué sucede?». Thomas suspiró y se quedó en silencio por un momento, como si estuviera reuniendo sus pensamientos. «Ayer fue un día importante, no solo para Emma, sino también para nosotros», dijo sin apartar la mirada de la taza sobre la mesa. «He estado pensando mucho en cómo nos hemos distanciado con los años, y me parece que tal vez ambos hemos perdido algo importante». Christopher sintió que su corazón se apretaba con emoción. Había estado esperando este momento durante mucho tiempo, pero no sabía cómo responder. Los recuerdos de cuando su relación con su hijo era cálida y cercana revoloteaban en su mente, pero los años habían pasado y mucho había cambiado. «Thomas», empezó en voz baja, «sé que no he sido el mejor padre. A menudo estuve ocupado con mis propias cosas, mis propios pensamientos, y probablemente me di cuenta demasiado tarde de que la familia es lo más importante que tengo». Thomas asintió, con una leve tristeza en el rostro. «Yo también fui terco, y a menudo te culpé por cosas que no importaban. Tal vez no entendía por lo que estabas pasando, y todo este tiempo intenté mantenerme alejado de tus errores, sin darme cuenta de que estaba cometiendo los míos propios». El silencio llenó la habitación. Ambos hombres sintieron el peso de las palabras no dichas que habían permanecido entre ellos durante tanto tiempo. Finalmente, Christopher respiró hondo, decidiendo que ya no quería mantener esos sentimientos dentro. «Thomas», dijo, mirando a su hijo a los ojos, «quiero que sepas que a pesar de todos nuestros desacuerdos, siempre he estado orgulloso de ti. Nunca quise que nuestra relación se deteriorara, pero no sabía cómo arreglarla». Thomas miró a su padre, y el alivio se reflejó en sus ojos. «Y yo estoy orgulloso de ti también, papá», respondió, permitiéndose sonreír por primera vez en mucho tiempo. «Veo cómo te esfuerzas por Emma, y eso significa mucho para mí y para ella. Creo que ambos necesitábamos tiempo para darnos cuenta de que aún tenemos la oportunidad de ser una familia». Christopher asintió, sintiendo que el calor llenaba su corazón. Las palabras de su hijo eran como un bálsamo para su alma, sanando las heridas que había cargado durante años. «Gracias, Thomas», dijo, luchando por contener las lágrimas. «Esto significa mucho para mí. Siempre he querido que estuviéramos más cerca, y tal vez ahora tenemos esa oportunidad». Thomas extendió la mano sobre la mesa y Christopher la tomó sin dudarlo. Ese gesto era simple, pero llevaba consigo todo lo que no habían podido decirse durante años. Fue un momento de reconciliación, un momento en el que ambos se dieron cuenta de que podían empezar de nuevo. Pasaron varios días desde que Christopher y Thomas repararon su relación y la vida en la casa Chaplin volvió a su rutina habitual. Parecía que después de largos años de distanciamiento, finalmente había llegado un tiempo de paz y comprensión. Emma disfrutaba cada día de la atención de su abuelo, y Christopher, sintiéndose una vez más parte de la familia, pasaba felizmente el tiempo con su nieta, leyéndole libros y contándole historias de los viejos tiempos. Pero una mañana, mientras Christopher estaba sentado en su pequeña sala de estar mirando fotografías antiguas, hubo un inesperado golpe en la puerta. El golpe parecía inusual, con un sentido de formalidad. Se levantó, ligeramente ansioso, y se dirigió hacia la puerta. Cuando la abrió, encontró a Philip de pie allí,
vestido con el mismo abrigo caro que Christopher ya había memorizado. Pero esta vez, Philip sostenía una caja grande envuelta en un papel brillante con una cinta dorada. El rostro de Philip era serio, pero sus ojos brillaban con calidez. «Buenos días, Christopher», comenzó Philip, inclinando ligeramente la cabeza en señal de saludo. «Sé que no te avisé sobre mi visita, pero pensé que era importante venir hoy. No he trabajado en la música durante mucho tiempo». Henry sonrió ligeramente y luego, mirando a Philip, habló con profunda seriedad. «Christopher, Philip me contó sobre tu pasado, sobre cómo dedicaste tu vida a la música, pero nunca lograste terminar lo que se suponía que era tu obra maestra. Eso me tocó el corazón. Me gustaría ofrecerte una colaboración». Christopher no sabía qué decir. Sus pensamientos estaban divididos entre la sorpresa y la incredulidad. Hacía mucho que había perdido la fe en regresar a la música y mucho menos en completar su gran obra. «Pero ya no soy joven», dijo finalmente, tratando de mantenerse sereno, «y hace mucho tiempo que no tengo la inspiración que solía tener. ¿Cómo puedo regresar a esto?». Henry lo miró con una sonrisa comprensiva. «La edad no importa, Christopher. Lo que importa es que tienes algo que decirle al mundo. Si estás dispuesto a intentarlo, te ayudaré. Podemos trabajar juntos y estoy seguro de que el resultado te sorprenderá». Christopher miró a Philip, quien asintió en señal de apoyo. En los ojos de Philip vio la misma chispa que le había ayudado a darse cuenta de la importancia de su familia. Ahora, esa chispa se había encendido en su propio corazón y sintió que podía empezar a crear de nuevo. «No estoy seguro de poder hacerlo», admitió. Pero su voz ya no sonaba tan insegura como antes. Henry sonrió con más amplitud. «Podemos hacerlo juntos. Lo más importante es que no estás solo. Tienes familia, amigos, y ahora puedes encontrar tu lugar nuevamente en el mundo de la música». Christopher respiró hondo. Enfrentaba una decisión importante. Sintió que este encuentro no era una coincidencia, que el destino le estaba dando otra oportunidad. «De acuerdo», dijo finalmente, encontrando la mirada de Henry. «Acepto. Vamos a intentarlo». Henry extendió su mano y Christopher la estrechó, sintiendo cómo se reavivaba un fuego en su alma que creía extinguido hace mucho tiempo. «Gracias por creer en mí», añadió en voz baja. «No es nada», respondió Henry. «Esto no será solo una colaboración, será un regreso a la vida, a lo que siempre has amado». Cuando Henry y Philip se fueron, Christopher quedó solo, pero ya no se sentía tan aislado. Un nuevo camino se abría ante él, lleno de desafíos y oportunidades. Miró la estatuilla de Lasker en la estantería y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida volvía a tener sentido. El futuro estaba frente a él y estaba listo para enfrentarlo. Pasaron meses desde aquel fatídico encuentro con Philip y Henry que cambió la vida de Christopher. Fueron meses ocupados, llenos de arduo trabajo. Christopher se había sumergido en la creación de su obra final, que una vez pensó que era un sueño inalcanzable. Con cada día que pasaba, se adentraba más en el mundo de la música, recuperando la inspiración que creía perdida para siempre. El apoyo de Henry fue invaluable. Juntos pasaron horas en el estudio, intercambiando ideas, discutiendo cada nota y decisión musical. Henry ayudó a Christopher no solo técnicamente, sino también emocionalmente, apoyándolo cuando las dudas volvían a abrumar al viejo compositor. Christopher no se sentía solo en este trabajo. Sabía que tenía personas que creían en él. Durante estos meses, su familia se unió aún más. Thomas lo visitaba con frecuencia en el estudio, a veces acompañado de Emma, quien observaba con asombro cómo su abuelo creaba música. Ella era su inspiración, su pequeña musa, y cada vez que sentía que perdía fuerzas, recordaba su sonrisa feliz, y eso le daba la fortaleza para continuar. Una noche, cuando la obra estaba a punto de completarse, Henry invitó a Christopher al estudio para una última sesión de escucha.
Christopher se sentó nervioso frente a los monitores y Henry presionó el botón de reproducción. La música llenó la sala y Christopher cerró los ojos, sumergiéndose en los sonidos. Esta era la pieza en la que había trabajado durante casi toda su vida. Estaba completa, terminada, y cada acorde llevaba su alma. Cuando la música terminó, Christopher abrió los ojos y vio a Henry observándolo con una sonrisa. «Es hermosa, Christopher», dijo Henry en voz baja. «Lo lograste. Tu obra se convertirá en parte de la historia». Christopher asintió, luchando por contener las lágrimas. Sintió que finalmente había expresado todo lo que había acumulado en su corazón durante años. «Gracias, Henry», respondió. «Nunca podría haberlo hecho sin ti y tu apoyo». Henry simplemente negó con la cabeza. «Es todo tuyo, Christopher. Yo solo te ayudé a encontrar el camino». Cuando Christopher regresó a casa, Emma lo recibió. Lo abrazó y, mirándolo a los ojos, preguntó: «Abuelo, ¿terminaste tu música?». Christopher sonrió y acarició su cabeza. «Sí, querida, la terminé. ¿Y sabes qué? Esta música es para ti». Emma rió de alegría y abrazó a su abuelo aún más fuerte. En ese momento, Christopher se dio cuenta de que todo lo que había hecho era para ella, para dejarle algo valioso en su vida, algo que le recordaría a él incluso cuando él ya no estuviera.